Estaba escuchando un comentario acerca de por qué la Coca-Cola tiene tanta promoción si es la bebida más vendida en el mundo. Pero no por ser la más vendida deja de ser la más promocionada en el mundo. Entonces le preguntaron, no me acuerdo el nombre del café que voy a tomar en cuenta ahora. Le preguntaron esa cosa le preguntaron a un dirigente a un promotor del business de Coca-Cola, del negocio, de por qué si era un producto tan vendido tenía la necesidad de tener tanta promoción. Y él le refirió la marca de un café que en Estados Unidos fue muy famoso hace años atrás. Y ellos, como fue tan famoso, dejaron de hacer promoción. Y él le preguntó, ¿te acuerdas? ¿Tú sabes, reconoces esa marca de café? Y diciendo, nunca he escuchado de esa marca. Bueno, esa marca dejó de existir porque ellos dejaron de promocionar. La Coca-Cola no va a dejar de existir jamás mientras haya promoción. Ellos, creo que junto con McDonald's, son uno de los compañías de negocios en el mundo que más promocionan, que más millones gastan en promoción. Y por eso pues McDonald's vende como vende y por eso Coca-Cola vende como vende. Por eso si nosotros continuamos haciendo así con nuestros niños, estimulando esto en la iglesia, pero también en casa, porque no es suficiente en la iglesia. En la casa ellos tienen que ver que nosotros continuamos la enseñanza, la preocupación porque ellos se sepan el texto, que ellos vean que para nosotros eso es importante. Porque si nosotros les obligamos a ellos a venir aquí y a aprenderse esos textos de memoria, pero ver que nosotros en casa no agarramos una Biblia en toda la semana, ellos van a saber que a nosotros no nos importa tanto. Entonces lo más importante de todo esto es nuestro ejemplo. Que ellos puedan ver que lo que se les enseña aquí es algo que nosotros practicamos, que es algo que a nosotros nos preocupa, nos gusta. Y una vez que ellos vean esas dos formas de promoción, nunca van a olvidar lo que aquí aprendan de parte del Señor, en todo caso con sus maestros. Eso es importante, es muy importante. Los norteamericanos han estado olvidando la palabra de Dios porque se ha dejado de hablar de ella en casa, porque el negocio, el trabajo, los quehaceres, el movimiento económico ha sido importante, más importante, tan importante que ya no le queda tiempo al norteamericano sacar espacio para estudiar las escrituras, para orar un poco en casa, para reunir a la familia, para contar una historia, para leer un libro, o por lo menos un párrafo de un libro juntos. Y no hay tiempo ni para comer juntos. Y ahora con el bendito teléfono, cada quien se sienta en la esquina de la mesa con un teléfono distinto, viendo un programa diferente cada uno. Pues ahora menos hay comunicación, menos formas. ¿Con qué? ¿De qué manera ahora practicar esto? De modo que va a haber en el futuro inmediato, en esta sociedad, en esta cultura, un alejamiento más abismal entre los hombres y Dios. Pero nosotros los hispanos podemos llegar a ser diferentes. Por lo menos en esta iglesia, si nosotros promovemos eso y nos preocupamos por lo que estamos diciendo, aquí en esta iglesia, en lo que nosotros muramos, si es que el Señor no viene pronto, no viene antes, mejor dicho, vamos a dejar semilleros que van a continuar, y se va a decir, ¿por qué ellos sí y nosotros no? ¿Por qué los hispanos están creciendo? Nosotros somos ahorita en Estados Unidos como la herramienta de emergencia, porque el evangelio en Norteamérica, en la parte en inglés, está descendiendo, mientras que la iglesia cristiana hispana está creciendo muchísimo en los Estados Unidos. De hecho, en el norte del país, hacia Massachusetts, Connecticut, Nueva York, muchas iglesias americanas han cerrado sus puertas porque ya no tienen miembros. Y en muchos de los casos han cedido las congregaciones por completo a la iglesia o a la administración hispana que allí funcionaba, porque ellos sí estaban creciendo. Yo por lo menos conozco unas 2, 3 iglesias. Una arriba en Massachusetts, ya pegado con Maine, hay una iglesia grande, de esas iglesias bonitas por dentro, pero por fuera son feas, son antiguas, vacías, y no pudieron sostenerla más y tuvieron que entregársela a los hispanos que continuaron. Tengo otra iglesia
otra experiencia en Boston, de una iglesia grandísima, la tribu de Judá, que la iglesia norteamericana quebró y le cedieron los espacios a la iglesia hispana. Nosotros tenemos una responsabilidad por delante. Nosotros aquí en esta iglesia tenemos una responsabilidad por delante también. No, nos toca, pues, en todo caso. Bueno, queremos aprovechar para invitar, para dar bienvenidas a quienes nos estén visitando. Si alguien nos visita hoy, siéntase como en su casa. Queremos hacer todo lo posible para bendecirles desde aquí. Queremos también redimir un poquito el tiempo. Ya saben que el jueves próximo es nuestra cena, ¿verdad? De acción de gracia. Bueno, es una forma de promoción. También en los Estados Unidos el negocio se aprovecha de todo. Pero qué bueno que por lo menos por negocio se dice que en Estados Unidos hay un día para dar gracia. Y se ha tergiversado un poquito la idea de dar gracias de qué y a quién. Entonces damos gracias a todo el mundo, al perro, al gato, al vecino, thank you, happy, ¿cómo es que se dice? Thanksgiving Day. Y también dicen happy Halloween Day, happy Christmas y happy cualquier cosa. Entonces se forma una rutina sin sentido y solo sale ganando el negocio. Pero vamos a sacar nosotros provecho de eso y vamos a dar el sentido correcto a ese día y aprender ese día. Ojalá que el Señor nos dé ese día. Yo como que agarré la libreta equivocada. Consigo un mensaje aquí. A que no es un solo día el que se debe designar para dar gracias, sino que debe ser todos los días de nuestra vida. Cada día, porque cada día, dice la palabra de Dios, trae su propio afán. Cada día trae su propia dificultad. Cada día trae su propia tarea, su propio negocio. Pero también dice la Escritura que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. ¿Qué les parece? Es decir, que la misericordia que tuvimos de Dios ayer, ¿respiraron ayer? Y eso se convirtió en una toxina, ¿verdad? Dióxido de carbono, algo así como que se llama. Que ya no se puede, ¿verdad? Que tienen que después los árboles purificar y el ambiente y no sé cuántas cosas suceden y se pegan de las paquetas y para luego ser respiradas otra vez. ¿Comieron ayer? ¿Pudieron dormir ayer? ¿Trabajaron ayer? No, bueno, algunos no. Qué bueno, pues tienen tiempo libre para leer la palabra de Dios. Sí. Entonces, esa misericordia de ayer ya pasó. Ya pasó. Me quedo con el aire, porque como dice un amigo mío predicador, si nos alejaran de la nariz por lo menos 3 pulgadas el oxígeno por 20 minutos, a ver cómo corriéramos para alcanzarla. Cómo corriéramos para alcanzar esos 3 pulgadas, a ver si conseguimos el oxígeno otra vez. Pero nosotros respiramos no sé cuántos galones de oxígeno al día y ni cuenta nos damos. Y no es motivo para darle gracias al Señor. Y pasa un día como el que viene, Happy Thanksgiving Day, en español, feliz día de acción de gracia, y se comen el pavo y no hay más pavo. Y ya está, y se acabó la broma, y ahora viene Christmas. No, tenemos que dejar un poco de ser religiosos y no estoy en contra de no estoy en contra. De hecho, vamos a comer el jueves a las 4 de la tarde. Yo ya tengo el pavo listo y una cosa ahí bien linda. Usted traiga lo suyo, traiga lo que mejor sabe hacer para que cuando el que lo va a visitar y que se quede enamorado de su comida y quiera, le pregunte cómo lo hiciste o algo. Si es bueno compartir esto. Entonces tenemos esta fecha para celebrar. Qué bueno que tenemos esta fecha para celebrar. No se quede en casa y por favor invite a alguien que usted sabe que no tiene familia aquí, que está solo, lo que sea. Vamos a aprovechar esa oportunidad para invitar a alguna persona para que se sienta querida. Bueno, creo que no se nos queda. Bueno, la hermana, ¿sabe que la hermana Laura, la iglesia Maranata, ellos todos los años hacen algo que cada quien hace lo que mejor puede hacer? Y creo que la hermana Laura, esa señora, esa muchacha, es una mujer que creo que le dieron el don eso de la promoción y de la organización. Y ella organiza cualquier actividad para la iglesia, fiestas,
campañas, conciertos, lo que sea, que ella está. Entonces ella todos los años, ya tiene varios años, por lo menos 2 o 3 años, celebrando lo que es el día o el mes del pastor, que es el mes de octubre, según. El mes del pastor es todos los días, en la mañana, en la noche, cuando lo llaman a madrugada, es el día del pastor y toda esa cosa. Y cuando se sienta y amanece estudiando un libro para predicar, es el día del pastor. Pero por lo menos también es bueno que se reconozca a los que trabajan en el Señor, ahí es bíblico, ¿no? Y entonces el mes de octubre es el día del pastor. Entonces ella, el año pasado nos trajo una placa porque yo no pude asistir a la reunión que tuvieron. Y este año tampoco pude asistir, estaba de viaje. Cuando hicieron su reconocimiento a varios pastores de la ciudad y le regalaron una plaquita. Ella como que viene por ahí más tardecita. Así que también está pendiente, no quiero olvidar nada, porque últimamente estoy que olvido cualquier cosa. Bueno, vamos a buscar en nuestras Biblias en Romanos 8, por favor. Y este mensaje, si el Señor nos permite, vamos a continuarlo el domingo que viene, si es posible. Si no es el domingo que viene, lo vamos a continuar, domingo subsiguiente, bueno, el siguiente arriba. Vamos a procurar terminar lo que tenemos aquí escrito para hoy y que el Señor nos permita bendecir con esta palabra a todos los que necesiten ser bendecidos de parte de Dios. Romanos 8, 28 al 30. Es una lectura neurálgica, es una lectura difícil, mucha gente la esquiva, yo lo he esquivado en ocasiones, porque hay mucha opinión distinta en relación a esta lectura. Pero hoy no vamos a atrever a hacer una cosita acá. Vamos a leer, dice así la palabra del Señor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, y esta es la palabra neurálgica para mucha gente, miles y millones, para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo, de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Dios bendiga su palabra de hoy. Vamos a hablar sobre el tema, ¿tiene Dios algún propósito? ¿Tiene Dios algún propósito? Y estas dos palabras significan en el diccionario guardar en su interior una cosa, eso es tener. Poseer una determinada cualidad indica obligación de hacer una cosa, ser propietario de una cosa. Y propósito, intención firme de hacer algo, fin u objetivo que se pretende, asunto o materia de que se trata. Objetivo es lo que, es el punto, el target, lo que está delante, y es lo que motiva nuestras acciones. Levantarnos temprano, lo que nos motiva a ponernos arreglados, a ponernos una corbata, a ponernos el zapato. Todo tiene un propósito, ¿no? O sea, la razón de por qué hacemos las cosas. El ser humano tiene siempre muchas preguntas que no podrán ser respondidas. Voy a leer. Pero peor todavía, muchos seres humanos tienen firmes criterios propios sobre cómo llegaron a suceder las cosas que ahora son. Filósofos, científicos creen tener el consenso de la verdad. Y el domingo antes pasado hablamos acerca de ¿lo tomas por fe o lo dejas? ¿Se acuerdan? Acerca de quién creó y cómo creó, y lo que ellos dicen de la manera como fue creado. No, el tema de hoy no es pero queremos tocarlo un poco. Y hay un enredo allí de unas por lo menos 5 teorías diferentes de cómo ellos piensan que se originó el universo, y andan buscando la quinta y la sexta pata al gato, y donde no la van a conseguir.
y dijimos que el propósito de esta gente, y miles o millones andan unidos a estos sentimientos o a estas teorías o filosofías, porque la idea central es que los hombres no queremos entregarles cuentas a nadie. Dijimos que la mayoría de muchos de esos científicos son ateos y andan buscando la forma de cómo no rendirles cuentas a Dios, porque el punto es que si llegamos a decir, o si ellos llegan a admitir que definitivamente esto no pudo haber sido creado de la nada por sí solo, sino que alguien inteligente, maravilloso, poderoso lo hizo, entonces tendrán que entregarles cuenta a ese ser poderoso y maravilloso creador. Y el hombre desde el principio quiso ser independiente. Acuérdense que ese es el pecado grande de Adán y de Eva. No quisieron depender del sustento de Dios, sino que atendieron a la promoción de Satanás a través de la serpiente, quien les dijo, no morirán. Porque les dijo, ciertamente el Señor dice que al día que comemos o toquemos de ese árbol, moriremos. Y Satanás dijo, ciertamente no van a morir, sino que Dios sabe. Es decir, eso se traduce como que Dios tiene miedo de que ustedes cuando coman ese árbol sean iguales a Él. ¡Pah! Tremenda tentación de independencia. Es decir, ya no voy a necesitar de Dios, ya no voy a necesitar de nada, voy a ser mi propio Dios y voy a hacer lo que yo quiera. Sí. Y el hombre, pues más adelante cuando sigue leyendo usted el texto, dice que fue un árbol apetitoso, dice, para conocer, para tener el conocimiento del bien y del mal. Era agradable a los ojos. ¿Cómo así? Me prometía una cosa que yo que saltó de repente en mi mente y mi corazón como una necesidad, ser independiente. Entonces, ese pecado, que para muchos no es pecado, porque para mucha gente pecado es fornicar, adulterar, que sí lo es, hacer las drogas, matar, robar, odiar, eso es pecado para mucha gente, y sí lo es, sobre todo los que tienen que ver con cosas físicas que se puedan notar, porque hay pecados y que son los más preocupantes de todos, que es el orgullo, la envidia, la soberbia, que solamente se nota por destellos en algunas personas cuando tienen rabia, pero aunque cuando se va la rabia siguen siendo soberbios, solo que están pasivos. Ese es un pecado también, dice yo por el Señor, que pecados de muerte, pecados que si no se arrepiente el ser humano de ser así, no va a tener parte con Dios, y no tener parte con Dios es estar separado de Dios, y separado de Dios es muerte, la separación de Dios es muerte. De modo que este es un pecado grande. No solamente el Caín, se nota que es el primer pecador, no, Caín fue el resultado del pecado de su papá, de Adán. Se introdujo el pecado al mundo y Caín fue la primera persona que exteriorizó el pecado con violencia, así, dicho de otra manera. Entonces piensan que Caín fue el hombre, no, Caín no fue Adán, fue Eva quien pecó. ¿Cuál fue el pecado? Querer ser independientes. Busquemos, leamos y nos damos cuenta que es así. Querer hacer nuestra propia voluntad. Eso fue lo que quiso hacer Eva y Adán. Que nadie me dirija, ni que Dios me tenga que decir nada. Yo puedo decidir por mí mismo, sí. Ese fue el pecado, independencia. Entonces la independencia puede ser un pecado en los hijos. Sí. En los Estados Unidos se acostumbra a que los hijos cuando ya tienen 15, 16 años a volar pajaritos, porque ya estorban aquí, hay mucho gasto, mucha luz, mucha agua, vámonos, a ver como ustedes comienzan a ver, y se lanzan esos pobres muchachos sin tener plumas todavía en las alas a tratar de volar. Cuando Waleska, y yo como que no termino todavía, cuando Waleska tenía 15 añitos, fui a Washington DC a razón de hacer una cuestión de unas voces de un disco que estábamos creando, y fui donde un amigo donde nos hospedamos y fuimos a comer, y me dice, y yo, Waleska, ¿qué estás estudiando? Bueno, ya estoy para el cuarto, era como el quinto, es decir, el 11, pues le faltaba uno para terminar. Oh, entonces ya está lista para la universidad. Bueno, sí, vamos a ver. ¿Y a dónde te piensas ir, Waleska? Y yo le dije, a ninguna parte. ¿Cómo así? Me dice él. No, ella se va a quedar en donde estamos todavía. Y me dijo, oh, no, Augusto, tienes que dejarla volar. Es porque él habla así muy elegantote. Y yo le dije, sí, pero me dijo, acuérdate que el águila expulsa a sus polluelos del nido y los saca a volar. Y yo le dije, sí, eso es verdad. Pero antes de que el águila expulse a sus hijos del nido,
los revisa, a ver si tienen unas alotas, a ver si las alas están completas, las jala así para allá, le jala el pico, si tiene un picote, si tiene unas garrotas para cuando se lance por ahí para abajo, te puede agarrar del cerro, tratar de ya tener la capacidad de volar. Y esta todavía no tiene plumas en las alas. De modo que así los norteamericanos lanzan a sus hijos a la calle sin tener plumitas para volar y comienzan, por supuesto, a tropezar con las piedras, a caer por ahí para abajo, hasta que cuando llegan abajo llegan todos reventados y comienzan a tratar de restaurar una vida que está toda quebrada, ¿verdad? Eso lo podemos evitar. Eso lo podemos evitar si dejamos de creer que los hombres tienen que ser independientes rapidito. No, mientras menos independientes mejor. En nuestros pueblos hispanos, nuestras ciudades, nuestros países acostumbramos un poco distinto, ya se está quebrando un poco esto. Nosotros queremos que nuestros hijotes, dicen el nene con bigote, pecho grandote, así de 6 pies, el nene, dicen, en los puertorriqueños sobre todo es que hablan del nene, ¿no? El niño, que ya puede ser papá, pero está ahí, y eso es maravilloso que Juan, aquí estoy papá, en el cuarto de atrás, no se ha casado, está ahí todavía. Como debe ser, así hacían los judíos, los hebreos, sus hijos. Además, incluso cuando se casaban, la cultura de ellos decía que ellos no se iban, ellos hacían una tienda atrás, hacían como una especie de cuarto, un anexo, y ahí vivía Juan con Lupita. Y ahí al otro, cuando se casaba Guaday con Butó, ahí vivían de aquel lado, y se iba extendiendo, por eso se hacían tribus, por eso se hicieron pueblos, por eso se hicieron países. Ciudades, países. Por eso Israel ahora es un país. ¿Cómo comenzó? Abraham y Sara eran grandotes ya, viejitos y no parían ni nada, y ahí comenzó. Nació un Isaac, después nació un Esaú, vamos a hablar un poquito de eso hoy, y Jacob, y así fue creciendo. Jacob tuvo 12 y esos tuvieron otro, y así fue creciendo. Entraron a Egipto 70 y salieron 2.100.000, 200.000 personas de Egipto, y se multiplicaron en el desierto como hormigas, entraron a Canaán y fueron millones. Hasta que no se pueden contar porque no se sabe cuántos judíos hay hoy, y que se cumple la palabra de Dios que el Señor le dio a Abraham. ¿Cómo? Si la mujer es estéril, dice, vas a tener una nación que si tú puedes contar las estrellas, vas a poder contar lo que van a hacer de ti. Se sabe que hay por lo menos unos 5 millones o 6 millones de judíos en Israel en este momento, pero son más los que están afuera, que todavía no han vuelto. Hay unos 13 por ahí afuera, unos 13 millones que se sabe. Y los que no se saben, porque usted pudiera llegar a ser judío también sin saberlo, ¿sabía? Usted puede ser judío sin saberlo. No nos dijeron, pero podemos tener esa línea judía. De modo que se cumple la palabra de Dios. Pero ellos allá, ellos crecieron así, se hicieron un pueblo tan grande. ¿Por qué? Porque ellos acostumbraban a mantenerse en grupos. Si se hubieran dividido, pues no fueran tan grande pueblo, fueran pueblitos chiquiticos porque se dividieron. La idea era mantenerse juntos. De modo que ojalá que pudiéramos conservar eso que todavía tenemos algunos de nosotros. ¿La niña cuánto tiene? 19. La niña, sí, está en casa, mi niña. 19. La mía se casó de 22, niña, estaba ahí, en mi casa. Y la otra se casó igual de 22, ahí, niña en casa, gracias a Dios. ¿Sí? Eso es bellísimo. Ojalá que se repita. Y si pudiera tener otro también que se repitiera, yo, tanta fe que tengo y esperanza. Que pudiera morirme viejito ahí y el muchacho cargándome. Yo quería un varoncito para que me ayudara, pero ni modo. Voy a tener que amarlos y cuidarles a ustedes los varones para que cuando yo ya no pueda me ayuden, ¿no? Bueno, de modo que el científico, la gente, los sabios, los filósofos pretenden saber más que Dios, pretenden saber más que todo, y ellos tienen su propia idea, sus propias opiniones, y que en muchos casos no pueden ser ni respondidas ni explicadas. ¿Qué había antes de Dios, por ejemplo? Pregunta. Hay gente que se pregunta, ¿qué había antes de Dios? Pues nada. ¿Quiénes fueron primeros, los cielos o los ángeles? Híjole, una pregunta. ¿Estaban los ángeles por ahí en la nada o había primero un cielo y después Dios puso los ángeles? ¿Cómo así? ¿No? Entonces la gente pretende decir, bueno, no había nada, punto, una explosión y de ahí comenzó todo, como que fuera más fácil, ¿no? ¿A qué tiempo se refiere Génesis 1? Cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hay un debate por ahí de cuántos años fueron, que fueron no sé cuántos miles de millones de años, y otros decimos que fueron 6.000 años, pero son 6.000 años
En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo voy a poner a dudar aquí. Vamos a filosofar, tiene el derecho de filosofar aquí, de pensar. ¿Usted qué piensa? 6.000 años que tiene la creación, que se sabe que la Biblia dice que de 6.000 años para acá Dios creó las cosas. Pero dice, en el principio creó Dios los cielos. Entonces la gente comienza a preguntar. Yo por ejemplo me hago muchas preguntas. Yo me hago muchísimas preguntas y por eso ando escribiendo siempre, porque yo tengo un montón, miles de preguntas que mi cerebro no es capaz de sostener por sí solo. ¿Qué significa en el principio? ¿En el principio de qué? ¿O en el principio de quién creó Dios los cielos y la tierra? ¿Qué son los cielos y la tierra? ¿Qué parte de lo que está arriba es el cielo? La tierra, por supuesto, sabemos que es. Entonces, ¿es más viejo el cielo que la tierra o tienen la misma edad? Son preguntas que suceden allí, ¿no? Bueno, según el texto, pareciera que tuvieran la misma edad, porque en el principio creó Dios los cielos, a menos que Dios comenzara por el cielo y luego fue creando poco a poco. Porque ¿cuántos años tiene Dios? ¿Cuál es la edad de Dios? Pues sabemos que Dios es eterno. ¿Qué significa eso? Que no tiene principios ni tiene fin. Usted no puede entender, esa es una pregunta sin respuesta. ¿Cómo usted me puede explicar, cómo le puedo yo explicar a usted la eternidad? Yo no tengo ni la más mínima capacidad. Mi cerebro se hace como la punta de un alfiler para poder explicar la eternidad. Yo no sé de qué se trata. Yo puedo comenzar a pensar y se me funde el cerebro y se funden todas mis células y no puedo llegar a saber qué es esto, la eternidad. En el principio. ¿Cuál principio de qué? Porque Dios existía antes de eso. Creó Dios los cielos y la tierra. De modo que, ¿cuánto tiempo tiene la tierra y el cielo de creado? Bueno, puede ser que los científicos en un punto tengan razón. Puede ser que la tierra tenga miles de millones de años creados. Porque estamos hablando del principio. ¿Cuál principio? Porque ahí le voy a dejar esa ensalada de letras ahí para que sigamos dándole vuelta, ¿no? Pero son preguntas que no tienen respuesta, ¿cierto? Bueno, porque en Génesis 1.3 es cuando comienza en realidad la creación para nosotros. Génesis 1.3 dice, Génesis 1.1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada. Y eso no es que había un desorden, sino que no estaba puesta todas las cosas en su lugar. Que muchas veces creemos que es que la tierra estaba así desbaratada, toda echada a perder. No. Vamos a interpretar de otra forma. Puede ser que sea distinto, puede ser que es que no estaba en el orden correcto como lo tenemos ahora. Porque se sabe, dice, y la tierra estaba desordenada, dice, y las aguas cubrían la tierra y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las mismas. O sea, la tierra estaba cubierta por completo de agua, o sea que no había un orden correcto. Y comienza Dios a preparar todo para nosotros, porque nosotros éramos el punto, nosotros éramos el foco de Dios. Comienza Dios a darle forma a eso, a separar las aguas de las aguas, a decirle a los mares que produzcan seres vivos y a la tierra que produzcan semillas, y ya había la semilla puesta allí, que dé fruto y dé verde y toda la cosa. Comienza a tener un orden entendible la creación que iba a ser beneficiosa para nosotros, nuestros cielos y nuestra tierra. ¿Cuántos saben que ese orden de la tierra girando así y así nos da beneficios? ¿Qué tal si esa cosa estuviera parada en un solo lugar? El frío sería terrible, pero que le toca el frío. Bueno, a menos que Dios hubiera creado una criatura que no se congelara. Dios puede ser todo, ¿verdad? Ya que es el frío, pero y los que están del este lado que es el calorón, pero no tenemos, mira el tiempo de ahora, ¿no? Eso es porque la tierra se alejó un poquito en su núcleo, en su giro del sol. Por eso usted, por ejemplo, yo aquí he visto un fenómeno que no se nota en Venezuela y en los países nuestros que tiene que ver con el Ecuador. El sol en Venezuela a las 12 de mediodía lo tienes aquí y tú no te ves tu sombra. A las 12 en punto. Pero aquí son las 11, son las 12, son las 1, son las 3 y el sol nunca está aquí, siempre está así. ¿Se ha dado cuenta de eso? El sol en Estados Unidos, sobre todo cuando es verano, cuando es invierno, está más allá todavía, más allá, más al oeste. El sol está así, inclinado. Y sale de aquí y ¿cuándo va a tener? Yo lo sé porque cuando yo trabajo aquí en el garajito y el sol me ayuda cuando hay frío. En esta fecha no tengo sol en la puerta del garaje, porque el sol sale más hacia allá, más inclinado hacia el oeste, hacia el suroeste.
se oculta así. Y cuando llega el verano, entonces la Tierra se mueve de una forma, en su propio eje, se mueve, ¿verdad? En ese círculo que hace, y el Sol como que saliera, el Sol no es que sale, es que la Tierra gira y da vuelta. Entonces tenemos el Sol un poquito más así, no así nunca derecho, sino así. Entonces Dios le dio un orden a todo. Ese orden tiene su propósito y tiene su sentido. ¿Sí? Nos da las estaciones, las hojas se caen, viene un poquito de viento frío y así, ¿verdad? Después viene, ¿cómo que no nevara mucho este año? Por lo menos 2 o 3 días, a mí me gusta mucho la nieve, ¿verdad? Todo eso tiene que ver con ese orden que Dios le dio como orden, una orden a la tierra y al sol y a todo el sistema. Bueno, en este versículo 3 comienza la creación cuando el Señor dice, y dijo Dios, sea la luz. Ahí comienza la creación. Y dijo Dios, sea la luz. Y ahí comienza la creación para nosotros, el orden de la creación para nosotros. Ok, vamos a salir de este punto. Los cielos y la tierra fueron creados en el principio. ¿Cuál principio? Ya dijimos, 6,000 años, millones de años. Ok, y comenzaría para nosotros, hace 6,000 años, en el versículo 3 de Génesis. Porque se sabe, el hombre no tiene millones de años, eso sí podemos asegurarlo. El hombre tiene sobre la tierra aproximadamente 6,000 años. Puede ser comprobado, solo que los científicos no quieren dar su brazo a torcer. Hay formas, hay maneras, hay pruebas hasta más no poder de que nosotros no tenemos más de 6,000 años sobre la tierra, pero ellos no quieren dar su brazo a torcer. Entonces sí podemos decir con toda seguridad que nosotros, los seres humanos, nuestro tiempo en la tierra no son 13,000 millones de años y que antes caminábamos así. Y con un palito fuimos enderezándonos hasta que mira esta belleza, derechito. No, eso desde el principio fuimos así de bonitos, desde el principio andábamos derechitos. ¿Sí? El ser humano es uno de los que más lentos crece cuando son bebés, más indefensos. ¿Se acuerdan? Un niño nace y se muere. Los perritos no, los perritos nacen de una vez buscando dónde está la tetita. Y así los caballos, y dicen que el caballo cuando nace, si no se endereza rápido de las piernas, las patitas, y que se mueren. Pero ellos se enderezan, apenas nacen, se enderezan. Y se le cruzan para allá y para acá, pero de repente se enderezan y comienzan a caminar ya como caballitos, ¿verdad? Pero el ser humano no, el ser humano nace y cuídalo porque se va a morir. ¿Sí? Somos más lentos en el proceso, pero después que crecemos, el caballo, el tigre, el león y todo lo que se tiene que huir de nosotros porque los matamos, le caemos encima. Eso es orden de Dios también. Dios dijo que nosotros nos enseñorearíamos de la creación y mira cómo lo hacemos. Los leones tienen unos colmillotes, pero eso no tiene nada que ver con lo que nosotros poseemos para destruirles a ellos. De hecho, hay programas para ver si salvan algunas especies en el África y aquí en Estados Unidos el búfalo se está desapareciendo y así. Los tigres, leones que ya no existen en Venezuela porque no los comemos los tigres en Venezuela. La serpiente, ¿viste? Indio comiendo serpiente, como la anaconda se la comen. Si yo sé que esos animales cuando nos ven a nosotros, ahí viene el animal más peligroso de la selva. En 2 patitas con un palito en el hombro, dicen. Ese es un adagio, que había que huir de ese animalito, dice el que aconsejaba, dice, huyan del que viene caminando así, derechito, con un palito en el hombro. Huyan de ese animal. Somos eso tan especial. Entonces sabemos, hay pruebas, y los hombres no quieren dar su brazo a torcer de que nosotros tenemos, el hombre no tiene más de 6,000 años sobre la tierra. Hoy no terminamos nunca nuestro mensaje, pero es bueno hablar de estas cosas. Porque además, ya usted sabe, yo no soy un predicador. Yo soy un conversador que pretendo ser buen pastor. Es todo. Y de vez en cuando quedo mal porque, pues, ya sabe que somos humanos. Pero un predicador como tal, yo no soy. Usted sabe bien eso, yo no soy predicador. Le vamos a hablar de las cosas que el Señor nos tiene preparadas para nosotros este día, para que enriquezcamos nuestro conocimiento. Porque de esa forma creo que los puedo pastorear. Si les enseño algunas cosas de las cuales busco, estudio, pregunto, le pregunto a Dios, oro. Cuando no sé nada que hacer sobre un tema, pregunto, me arrodillo, digo, Señor, no tengo nada que decir, Señor, de esto, ayúdame. Y entonces el Señor comienza poco a poco, anoche, por ejemplo, y el pastor siempre dice lo mismo, sí, es verdad. Hasta la 1:30 que tenía el lápiz en la mano, me senté a las 8:30, 9, leía, buscaba por aquí, para allá tenía un tema ya. Y el lápiz ahí, y el cuaderno vacío. 10:30, me dio hambre, comí una cosita, me senté de nuevo, Señor, aquí estoy.
Si tú no me das nada, el trato es que tú me das y yo puedo hablar. Si tú no me das, yo no tengo nada que decir. Tú sabes que yo no soy inteligente, Señor, que inteligentes son otros, pero tú sabes que yo no soy de esos. Yo soy de los que si tú no me das nada, yo no tengo nada que hablar. Y estaba en esa guerra anoche hasta la 1:30, puse la punta del lápiz sobre el cuaderno y comencé a escribir. Y dije, Señor, mueve mi mano y dame todo lo que yo tenga que escribir en este cuaderno. De modo que, pues, hermanos, es bueno que aprendamos y que aprendamos juntos de la palabra de Dios. Porque, ¿de qué vale que yo tenga todo el léxico que se necesita o que se anhela, toda la capacidad de conversación que se necesita para decir las cosas, y que predique esos mensajes que hacen vibrar a la gente y los motiven y los pongan a hacer cosas que muchas de ellas son mentiras y no son correctas? ¿Sabe usted que hay un predicador llamado Jim? En los 80, que envenenó a toda la congregación y él tuvo una mortandad ahí en Guyana. ¿Se acuerdan cómo se llama el tipo? ¿Jim qué? Un pastor, un líder americano, norteamericano, llevó toda su gente, los convenció, cientos de personas, y se metieron a vivir como nómadas, como campestres, como indios, en una zona, porque había que apartarse del pecado del mundo, lo que sea. Ahí tenían sus comodidades y después se convirtieron en bígamos y vivían entre sí. Y el pastor se acostaba con las mujeres que quería. ¿Se acuerdan del nombre del tipo? Busquen historia, eso está por ahí, y no sean como yo que se olvida de los nombres. Y luego el hombre mató a toda la gente, los envenenó con un líquido rojo, ahí les dio un veneno y fueron voluntariamente a tomarse para la gloria de Dios, y se tomaron voluntariamente el veneno. ¿Qué es lo que pasó ahí? Un hombre que sabía conversar para convencer a esos tipos, cientos que estaban siguiéndole, moviéndose de la comodidad de Estados Unidos a una jungla en Guyana para morir allí siguiendo los consejos de un hombre. O sea, que tengan cuidado con los que hablan bien, ¿sabía? Tengan cuidado con los que saben predicar mucho, aquellos que hablan como cuchillo, porque puede ser que nos digan muchas verdades, pero dependiendo de cómo está el corazón, de repente nos pueden estar metiendo cosas para dañarnos y no sabemos. Bueno, con esto lo que estoy es defendiéndome. Yo no soy predicador. Ok, no esperen de mí un predicador. Ok, muy bien. En todo ese proceso, tendría del principio de 6,000 o 1,000 millones o 2,000 millones de años que Dios creó las cosas, o comenzó a crear cuando comenzó, ¿tendría Dios algún propósito inicial? ¿O se le ocurrió a Dios de repente hacer todo lo que vemos? Seguimos preguntando, ¿ok? ¿Será que tuvo Dios una idea? ¿O es que Dios progresivamente, porque Dios tiene todo el tiempo del mundo, y en toda esa eternidad el Señor ha ido porque tiene tiempo que le sobra, ¿no? Y fue haciendo. ¿Cómo sería? ¿Cómo estuvo? ¿Tuvo un propósito Dios inicial que se sentó Dios, si es que Dios se puede sentar, y dijo, voy a crear así, 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 porque Él es el arquitecto, voy a poner la estrella aquí, esta se va a llamar así, de este lado, y Dios, ¿sería así? Les quiero poner a pensar, ¿ok? Porque Dios sí tiene propósitos. En todo caso, estoy adelantándole. La pregunta, o nuestro mensaje es, ¿tiene Dios algún propósito? Dios no está obligado a responder todas estas complicadas preguntas hechas con la intención de ver si creemos o no. Esto lo voy a repetir porque es importante. Porque así somos creados con una inteligencia grandísima de parte de Dios, que nos da la capacidad de decidir, aceptar, hacer o no hacer lo que querramos. Mira, Dios no está obligado a responder todas estas complicadas preguntas de nuestra parte, hechas con la intención, en muchos de los casos, de ver si creemos o no creemos. Se repite el mensaje del domingo antepasado: o lo tomas por fe o lo dejas, así como nos lo plantea Dios. Porque Dios, creo que en la mente de Dios, eso no está escrito ni lo tengo para leer, sino que lo pienso ahora. Dios pudo haber querido hacer una criatura y le puso voluntad propia, como de hecho es, para que ella decidiera si le amaba o no. Y eso ya no es, no te pueden obligar a ti a aceptar eso.
Tú tienes que decidir por Dios voluntariamente. No te pueden poner una pistola en el pecho, así como Mahoma hizo tiempos atrás, que fue matando a la gente. Y por cierto, le dio resultado, porque hay muchos islámicos ahorita, son 1.200 millones de islámicos en el mundo. Pero eso comenzó, fue a machetazos. Mahoma decía, ¿crees en Alá o no? Con la espada levantada y entonces, por supuesto, había que creer en Alá. Y así comenzó el Islam. Bueno, la historia está establecido, ¿sí? Pero a nosotros no se nos pone de esa forma a creer en Dios. Dios no quiere que creamos en Él de esa manera. Dios nos puso la voluntad y nos dejó las cosas escritas por santos que se pueden comprobar que las escribieron ellos hace 3.500 años, para esta época nuestra por lo menos. Y Dios dejó las cosas por fe. Cuando aquel hombre de la historia bíblica de Jesucristo, el Señor plantea la parábola de que murieron Lázaro y murió el hombre rico, y los dos fueron a dos lugares al mismo tiempo. Y uno fue a la presencia de Abraham, que es el paraíso, y el otro fue a un tormento, que no es el infierno, sino un lugar de tormento. Y dice el hombre rico, el que estaba en el tormento, manda a alguien de aquí para que vaya allá, porque tengo algunos hermanos de allá arriba y no quiero que vengan a este sitio. Y el Señor les dice, no puede ninguno ir de aquí ni de allá venir hacia acá, sino cuando les toque. Además, a los predicadores tienen allá y a los profetas, a ellos escuchen. De modo que estamos haciendo el trabajo que nos toca hacer, hablar de la palabra de Dios. Si alguno quiere atender este llamado, bienvenido. El que no quiera aceptar este llamado, tiene todo el derecho de hacer lo que quiera hacer. Todo aquel que escucha este mensaje por internet o cualquiera que esté aquí, tiene toda la libertad de aceptar o no aceptar lo que se está hablando. Y eso fue lo que Dios quiso hacer del ser humano, una criatura como Él, dice, y lo creó Dios a su imagen y a semejanza de Dios, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los hizo. Y esa cosa que se parece a Dios, lo que más se parece a Dios de nosotros es la capacidad de tomar nuestras propias decisiones. Nadie nos indica ni nos puede ordenar qué tenemos que hacer, porque de hecho cuando nos obligan a hacer una cosa lo hacemos por conveniencia, pero por dentro estamos parados, como dice el adagio del muchachito. La mamá sentó al niño que estaba rebelde y dice, no, de ahí no te paras. Lo sentó en una silla y el niño dice, por fuera estoy sentado, pero por dentro estoy parado. Así somos. Por obligación hacemos algunas cosas, pero por dentro andamos en rebeldía con cualquiera o contra Dios mismo. Esa es una cosa grande que Dios hizo, ¿sabía? Por eso es que el hombre es culpable, por eso es que el hombre tiene que pedir perdón y arrepentirse. No somos inocentes, no, nosotros somos inteligentísimos, capaces de tomar cualquier gran decisión que se tome para bien o para mal. Eso eres tú y ese soy yo, el hombre, el ser humano. No eres inocente, no soy inocente, soy culpable. Eres culpable y eres muy capaz, y soy muy capaz de rectificar o no de cualquier cosa que tenga que hacerlo. Dios no está obligado a responder nuestras preguntas, sino porque la gente quiere ver si lo convencen o si me convencen para ver si creo o no creo. No, crees o punto, tú verás cómo hace. Él permanecerá inconmovible en el lugar donde siempre ha estado. Dios siempre está, o está ahorita en el lugar donde siempre ha estado, en su majestad, en su poder, en su gloria, en toda su capacidad de ser Dios creador. Bendito sea mi Dios. Isaías 55, 8 al 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son tan altos los cielos de la tierra, así son más altos que mis caminos que vuestros caminos, y mis pensamientos que los pensamientos de ustedes. ¿Qué cosa le podríamos preguntar a Dios para hacerlo caer o tropezar? ¿De qué manera pudiéramos nosotros poner una trampa a Dios? Con nuestras preguntas. Nos conviene creer, más bien, nos conviene creer simple y sencillamente. Isaías 14, 27 dice, si el Señor de los cielos lo ha determinado, ¿quién puede frustrarle? Y en cuanto a su mano extendida, ¿quién puede volverla atrás? Cuando Dios decide algo, ¿quién puede decirle a Dios que no lo haga? Y algunos hombres decimos, pero ¿por qué Dios tiene que ser así? Por dentro estoy sentado, pero por fuera estoy parado. ¿Pero por qué Dios tiene que hacer así? Dicen algunos con rabia, pero ¿por qué Dios puso el árbol en el Edén? Dios es culpable porque puso el árbol y comienza. Tiene el hombre el derecho de hacer como le dé la gana. Pero en ese
capacidad de hacer como le da la gana, comienzan a acusar incluso a Dios. De por qué Dios puso. Dios tuvo el derecho, le dio la gana de poner el árbol allí y está bien hecho. Adán tenía el derecho de obedecer, de no tomar, porque Dios dijo no tomes, pero no lo hizo. ¿Se dan cuenta de qué se trata, hermanos? Amigos. ¿Sí? Dios no es culpable. Dios hace como quiere. Qué bueno que Dios hizo lo que hizo, como quiso hacerlo, porque aquí estoy. Mal que bien chiquito, que quisiera tener por lo menos unas 2 pulgadas más, pero no, mira, aquí estoy. Bendito sea Dios por su decisión, por su propósito. ¿Qué tal si el Señor hubiera dicho, no quiero hacer nada de esos seres humanos? Ya pensé, es un error, es un error. Entonces, a menos de Dios sentado en el propósito, ¿verdad? Y Dios piensa en nosotros y ve todo el pecado que iba a haber y la gente y el mundo y los homosexuales y para allá y para acá y los asesinatos y Dios dice, no, fue un mal sueño, no, mejor no. ¿Dónde estuvieras? ¿Me pones a pensar? Vamos a pensar. Hoy vamos a ser filósofos, tenemos el derecho. ¿Dónde estarías? Porque Dios sabía todas las cosas, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Todos están de acuerdo? Sí. Sí sabía. ¿Que iba a pecar? Sí sabía. Pero aún así, corrió el riesgo. En ese propósito, Dios dijo, vale la pena. Bendito sea Dios. He ahí, está sentado. ¿Valió o no valió la pena? Por supuesto que valió la pena. Con todos los errores, con todos los detalles, con todos los pecados, con todos los defectos. Si Dios hubiera decidido no llevar a cabo este plan, no existiera todo esto lindo. No existiera lo que amas, no existiera lo que sientes, no existiera lo que quieres, lo que crees, no existiera nada. Pero Dios sacó sus cuentas y dijo, vale la pena, vamos a lograrlo. Acuérdense que Dios en un momento, 2000 años casi después de la creación del hombre en el Edén, cuando Noé dijo y se arrepintió Dios de haber creado ser vivo sobre la tierra y se propuso Dios en su corazón destruirlo todo, pero había un hombre. Ese hombre no era casualidad, ya Dios lo supo desde antes del tiempo. Ya Dios sabía en su propósito eterno que iba a existir un hombre llamado Noé y 3 hijos de Noé y una mujer de Noé y 3 mujeres de los hijos de Noé, 8 personas que serían los padres nuestros, de donde dependemos cada uno de nosotros, negros, blancos, gordos, flacos, altos, chiquitos. De ahí venimos, de esa estirpe. Dios en su misericordia quería darle curso a su plan, quería continuar su idea. ¿Sí? ¿Tiene Dios algún propósito? Qué tema lindo, ¿verdad? Por lo menos a mí me gusta. Por lo menos a mí me gusta el tema. ¿Tiene Dios algún propósito? ¿Qué cosas? Si no dijéramos más nada y nos fuéramos pensando esto para la casa, eso sí, que nadie nos interrumpiera. Que nadie nos interrumpiera. Y que siguiéramos pensando en la casa. Bien valió la pena venir aquí hoy. Por lo menos para mí sí. Ok. Romanos 11:34 dice, ¿quién ha conocido la mente de Dios? Proverbios 19:21 dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Eso es para demostrar que Dios no está obligado a responder preguntas de nadie. Escogí este texto neurálgico de Romanos 28, 8, 28, 30, porque muchos piensan que tienen el consenso de la interpretación correcta de esta lectura, poniendo a Dios en la posición de un Dios que escoge para muerte o para salvación de manera arbitraria, sin tener en cuenta al hombre como tal, lo que hace, lo que piensa y o lo que cree. Yo no tengo un Dios así. Mi Dios toma en cuenta bien lo que creo. Mi Dios toma bien en cuenta lo que siento.
Mi Dios toma bien en cuenta quién soy, mi corazón, mi mente, que es distinta a mi corazón. Mi mente es la que puede decirle al corazón: no hagas eso. El corazón es donde se asientan las emociones, donde está el mal, porque del corazón brotan todas las cosas que salen por la boca, para mal o para bien. Pero podemos, con nuestra mente, que Dios nos dio ese equilibrio en nuestra alma, en nuestro ser, o como quiera que se divida eso, que nuestra mente le dice a nuestra alma o al corazón: no lo hagas, está equivocado. ¿Le han dicho a usted alguna vez? En su mente, ¿usted se ha dicho una vez? ¿Alguien le ha dicho? Eso no es, Julián, eso no es así. A mí cada ratico me dicen: pastor, eso no es así. ¿Quién me dice eso? Mi mente. Y el Espíritu Santo, que a través de mi mente habla a mi corazón. Qué Dios tan perfecto, ¿verdad? Para crear un ser tan complicado como lo que somos nosotros. Yo tengo un perrito en casa, tan lindo. Mueve la colita, se para en dos patitas, pide la comida en su tiempo, pide y dice que lo saquen al baño en su tiempo. Es una belleza. A muchos no les gusta porque está feo, según. Pero ese perro, con todas las cositas que hace, no puede compararse. Ni el león, ni el mono, que es el que brinca en los árboles y se rasca las orejas como que si fuera uno de nosotros, imitando un poco, que se paran dos patitas a veces, pero después. No hay forma de comparar eso con un ser humano. Somos una belleza creada por Dios, con un cerebro tan complicado. Qué cosa, ¿verdad? ¿Qué puede compararse al cerebro del ser humano? ¿Qué computadora puede ser tan rápida como la nuestra? ¿Cuál? ¿Dónde está? Es posible que no tengamos el orden en nuestras neuronas para sacar las ecuaciones esas rapiditas, pero tenemos la capacidad para hacerlo. Es que no nos enseñaron bien. Esa computadora, usted piensa, cuando tenía 5 años en Puerto Rico, cuando 12 años en México. Es una cosa impresionante que tenemos. Es a la velocidad del rayo, será. ¿Cómo se llama eso? La mega RAM, ¿cómo es? La rapidez, lo que son computers aquí. Computers. Dios nos hizo tan inteligentes, tan capaces. Qué bueno que Dios pensó en esto. Qué bueno que Dios no se arrepintió. Qué bueno, porque estás aquí hoy y estás escuchando hoy esta palabra. Y tendrás la capacidad, al final de este mensaje, tomar tu propia decisión. Bueno, el verso 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto no es una mentira, esto es cierto. Y dice: esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿A cuál propósito? Entonces Dios como que sí tiene un propósito, o propósitos. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Dice el verso 29, porque los que antes conoció, también los predestinó. Y aquí está la llave para entender que Dios no escoge de forma arbitraria, solo por capricho, para destruir en el infierno a algunos y para poner en el cielo o en la vida eterna a otros. Dios no hace eso, no lo ha hecho nunca ni lo hará. Póngame atención. Póngame atención. Dice, porque a los que antes conoció, ahí está el orden correcto. Aquí hay un orden. A estos predestinó. En otro orden de idea, Él predestinó a algunos. ¿A quiénes? Hábleme. Usted sabe, dígame. ¿A quiénes? Él predestinó a algunos, sí, es verdad. ¿A quiénes? A los que antes conoció. No los quiero enredar, porque dice, a los que antes conoció, a estos predestinó. Entonces, predestinó porque conoció primero. Usted después en casa busca, ¿ok? Y rebusca y escribe, ¿ok? Y escribe. Pues queremos hablar del tema, porque Dios sí tiene propósitos. Por supuesto que los tiene. No es arbitrario Dios. Dios hace exactamente lo que es justo y lo que es bueno.
todo lo hace bueno el Señor. Dicen gloria a Dios. Ok, dice, porque a los que antes conoció, dice el verso 29, a estos también predestinó. Y luego sigue diciendo el 30, y a los que predestinó, entonces hay un orden, ¿verdad? A estos también justificó. ¿Aquí en cómo? En Cristo Jesús. Él nos justifica solo en Cristo Jesús. Y todo tiene un orden descendente, ¿verdad? O ascendente, como quisiera que podamos ponerlo. También justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y está hablando de que los que somos de Él ya somos glorificados antes de que suceda, porque es por fe. Estamos sentados en Cristo en lugares celestiales, ¿verdad? Dice así la Escritura, los que somos del Señor estamos sentados en Cristo en lugares celestiales. Pero yo me veo aquí, pero tú te ves ahí sentado y sentada, pero en fe. Nosotros ya somos glorificados con Cristo. Y esa palabra suena fuerte, porque ¿cómo que vas a ser glorificado tú, pecador? El Señor lo hizo ya, porque Él me justificó. Qué cosa linda, ¿verdad? Es que yo no tengo justicia propia. Yo no tengo capacidad para justificarme a mí mismo. Es que Él me justificó. Porque hay un solo justo capaz de haber muerto en la cruz. Se llama Jesús, el Hijo de María, hijastro de José, porque el Padre se llama Jehová de los ejércitos, Dios. Es el único justo, y Él, Dios el Padre, nos justificó a través de su Hijo Jesucristo. Y una vez que somos justificados, no porque hiciste alguna cosa buena, sino porque Él te justificó, entonces también te glorificó. Y aunque estés aquí, ya estás glorificado en Cristo Jesús. Bendito sea nuestro Dios. Gracias, Señor. No merezco eso, Señor. Aquí hay un orden. ¿A quiénes predestinó? Él, el Señor, ¿a quién predestinó? A los que ya conoció. No se les olvide esto, no se les olvide. ¿Cuándo los conoció el Señor? ¿Cuándo conoció Dios a los que predestinó? Vayan conmigo, vayan que vamos así como en orden. ¿Cuándo Dios conoció a los que predestinó? En el principio de todas las cosas. ¿Cuántos años tiene eso? Eso no tiene forma de contarlo. No hay modo que te sientes a sacar la cuenta. No, es en el principio. ¿Cuál principio? Dijimos que Dios creó los cielos y la tierra en el principio. ¿Cuál principio? 6,000, 10,000 millones, 450,000 millones o al principio. ¿Cuál principio creó Dios los cielos y la tierra? Ahora, en el principio Dios me escogió a mí porque Él me conoció para predestinarme desde el principio. ¿Por qué me predestinó? Porque me conoció primero. ¿Desde cuándo me conoció el Señor? O sea que entonces Dios sabía que usted iba a estar sentado aquí hoy. Ustedes como que no conocen a Dios. Se quedan callados esperando. Yo como que le estoy haciendo una trampa a ustedes que están ahí todos temerosos. A ver si respondo mal. ¿Ah? O sea que Dios sabía que usted iba a estar sentado aquí. ¿Y usted piensa que Dios sabía lo que usted estaba pensando ahorita? ¿Desde el principio? ¿Cómo lo hace? Yo no sé. Pero la Escritura dice de que Él conoce el corazón de los hombres. Hebreos lo dice. Y Él conoce. Dice que la palabra de Él es como espada de dos filos, que penetra hasta lo profundo del ser humano, los huesos, los tuétanos. El corazón, que es más profundo que el tuétano, y dice, y conozco las intenciones, que esa es la parte que a mí me impresiona. Conoce las intenciones del corazón, porque el corazón tiene
motiva al ser para que haga cosas. Dice, del corazón salen las cosas, lo bueno y lo malo. Es de allí que salen las cosas. Ahora, ¿qué es lo que motiva el corazón? También eso lo conoce Dios. Y es posible que esté vedado para nosotros mismos el conocer cuál es la motivación que nos mueve a hacer las cosas, pero a Dios no. Entonces Dios sabía que ibas a estar aquí. Dios sabía lo que estás pensando y cuál es el motivo que te hace pensar. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Deberíamos quedarnos aquí hoy hasta las 9 de la noche hablando de lo mismo. Aunque yo sé que va a haber algún tico que se va a caer de la cornisa, que se va a quedar dormido. Yo sé que hasta cuándo el pastor va a seguir hablando, ya cansa. Pero los que somos del Señor deberíamos estar gozosos de escuchar y compartir las cosas del Señor, porque en los negocios de mi Padre me conviene estar. Qué bueno que pudiéramos estar aquí sin control del reloj. Y el restaurante, la comida y las caraotas y los frijoles y la tortilla que se quemen, ¿sí? Porque están para nosotros más importantes los negocios del Señor. Bendito sea Dios. Voy a seguir leyendo. Primera de Pedro 1:2. Mira, dice a los que conoció. Acuérdense, no se olviden el orden, ¿eh? Mira cómo dice. Primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presciencia de Dios. Entonces aquí tiene un poquito más de orden. ¿Qué es la presciencia de Dios? Bueno, en lo que de antemano, desde antes de la fundación del mundo, ya Dios sabía y conocía. Entonces allá en esa presciencia de Dios, es decir, que no tenía que suceder nada para que Dios lo sepa. Esa es la presciencia, que no tiene que suceder el hecho para que Dios sepa exactamente qué va a pasar y quién lo va a hacer y todo. Esa es la presciencia, desde antes de la fundación del mundo. Entonces dice este texto que Él nos escogió. Otra vez, dice, elegidos según la presciencia de Dios el Padre. Primera de Pedro 1, en el versículo 18 más adelante, dice, sabiendo que fuiste rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre de Cristo, ya destinada desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué texto este? ¿Qué texto este? Algunos dicen, no, es que Cristo hace 2000 años murió en la cruz. No, el propósito de Dios ya lo había designado desde antes de la creación de todas las cosas. Y si nosotros no creemos esto que estamos diciendo, deberíamos cerrar el libro y dejarlo allí y no creer más nada, porque eso es lo que dice ahí textualmente. Ahí está el texto, ¿verdad? Se puede leer, ¿verdad? ¿Quién fue destinado desde antes de la fundación del mundo? Cristo. En este caso es Cristo, ¿ok? En este caso no somos nosotros, sino Cristo. El versículo anterior, el versículo 2 dice, elegidos según la presencia de Dios. Eso ya eres tú y soy yo, los que somos elegidos. Pero el versículo 18 al 20, este otro dice, sabiendo que fuiste rescatados no con cosas que hubieras hecho. Entonces ya está hablando de otra gente, de otra cosa que va a pasar. Dice, sino por la sangre preciosa de Cristo. Esta sangre ya destinada desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a ustedes. Qué cosa tan linda. Qué cosa tan linda. Qué cosa tan linda. Entonces Dios tenía un propósito desde el principio. Entonces la muerte de Cristo no tiene 2000 años, sino que ya Dios, desde antes de la fundación del mundo, conocía y estaba decidido a que pasara. Voy a terminar. Yo quisiera mantenerlo, que tuvieran esa atención para terminar bien. Si Dios te escogió para salvación, es porque desde antes de la fundación del mundo te conoció y supo que ibas a responder
aceptando su mensaje de salvación. Esto sería bueno leerlo otra vez, porque sería bueno que quedara eso en nuestras mentes, en nuestro corazón después, y se siembra allí, porque esa es la única verdad existente. Si Dios te escogió para salvación, es porque desde antes de la fundación del mundo te conoció. ¿Conoció qué? Que tú ibas a responder positivamente al llamado de Dios para vida eterna. En otras palabras, desde antes de la fundación del mundo, ya Dios sabía los que no iban a responder positivamente para vida eterna y se perderían en el infierno. Entonces, a estos Dios no llama. A estos Dios no escoge, mejor dicho, en el orden correcto. A estos Dios no predestina, porque Dios no los ha conocido desde el principio, porque sabía desde el principio que iban a rechazar su mensaje de salvación. Escuchen los teólogos, que yo no soy teólogo, pero Dios revela cosas. Y creo que este es el orden correcto para entender estos textos, con toda honestidad. Dios no es un Dios arbitrario. Dios es un ser compasivo, lleno de todo amor y toda misericordia. Es lo que dice la Escritura de Él mismo. Él es amor. Su misericordia es desde los cielos hasta la tierra y más ancho. Dios no puede matar al ser humano sin derecho y sin razón. No lo puede destruir condenándolo al infierno de forma arbitraria. No, es que ya Dios desde el principio conoció a los que no responderían para vida eterna. Por lo tanto, no los llama ni los predestina. ¿Qué mensaje este para mí? Para mí este es un mensaje muy importante. Muy importante. Juan 1, 4, 7 y el 4, 9 dice Jesús hablándole a Natanael, porque estamos tratando de demostrar que Dios sí conoce, ¿verdad? Cuando Cristo comenzó a buscar a sus apóstoles, a elegirlo, elige a Andrés, a Pedro, a Felipe y luego Felipe a Natanael. Entonces dice, le dijo Jesús a Natanael, he aquí, en verdad, un israelita en quien no hay engaño. Respondió Natanael diciendo, ¿de dónde me conoces tú a mí? Eso está en ese texto, Juan 1, 47 y 49. Jesús le dijo en el verso 48, Natanael, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Esa es una manifestación de Dios en la tierra, de Cristo como Dios omnisciente, a pesar de que tenía un cuerpo, era. Entonces Dios sí sabía desde el principio. Así como sabía quién era Natanael, también sabía quién eras tú y quién era yo. Por supuesto que sí. Juan 17:20 dice más, no ruego, Cristo dice, no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de estos. En este versículo está Cristo en el capítulo 17 de Juan orando al Padre por sus discípulos. ¿Oyó? Está Cristo orando al Padre por sus discípulos, por los que estaban presentes. Pero allí, en esa oración, el Señor habla esto que estoy diciendo ahora. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han. O sea, Él sabía que iban a creer en Él, pero ya los conocía y ya estaba orando por ellos de antemano. O sea que Cristo estaba orando allí por ti. Usted no ha escuchado bien esto. O sea que Cristo estaba orando por mí. Sí, porque Él me conocía desde antes. Yo no sé usted, hermano, pero esta verdad es mucho para mí. Como que no la puedo digerir del todo. Es tan grande. Es tan grande. Pero dentro de todo eso complejo que pudiera llegar a verse o a mirarse, se nota la sencillez de Dios para que entendamos su amor sobre todo por nosotros y que Él no es arbitrario. Yo estoy aquí para defender a mi Dios. Él no es arbitrario. Él es todo amor, toda misericordia,
toda paciencia, toda flexibilidad para perdonarnos. Así tal y como somos, nos acepta y nos perdona si es que nos arrepentimos de corazón. Pero Él ya sabía quiénes iban a responder al llamado. Esto es un mensaje peligroso, pero preocupante, pero bueno que se diga, porque va a poner a pensar a mucha gente y es bueno que piense. Romanos 9, 11 al 13 dice que Jehová aborreció a Esaú sin que todavía hubiera pecado. Eso es lo que se desprende de este texto que estamos hablando aquí, ¿ok? De Romanos 8, 9 y también este texto. Dice, Jehová aborreció a Esaú y no había sin que todavía hubieran pecado. Y nota que dice sin que hubiera pecado ni uno ni otro, porque él sabía que ya iba a pecar. Entonces Dios desecha a Esaú. Para los que no saben mucho, Esaú fue hermano de Jacob, hijo de Isaac, nieto de Abraham, a quien Dios le dio promesa y le dijo: de tus lomos sacaré un pueblo que es Israel, y de allí nosotros que somos parte de esa salvación, esa promesa que fue Abraham. Dios tiene que buscar un linaje, y ese linaje tendría que nacer del hijo llamado Isaac, que dio a su mujer morochos o gemelos, ¿sí? Y de esos había que escoger a uno, a quien le tocaba en turno. Esa bendición era al mayor, al llamado Esaú. Le tocaba, le correspondía, la tenía de hecho por cierto tiempo. Pero como Dios lo conocía, ¿desde cuándo lo conoció Dios? Van a aprenderlo aunque sea puños. Desde antes Dios conocía ¿a quién? A Esaú. ¿Qué conocía desde antes de Esaú Dios? Que no le iba a importar la bendición de Dios y la iba a menospreciar, como vamos a ver en un momentito en el texto. Y Dios, por supuesto, de antemano lo desecha. Está fácil, ¿verdad? Pero Dios también conocía a su hermano menor, que no le correspondía la bendición. ¿A quién? A Jacob. Jacob no estaba en la lista, ¿verdad que no? Era el mayor. Pero Dios ya conocía a Jacob. ¿Desde cuándo lo conoció? Desde antes de la fundación del mundo. Y ya Dios sabía que Jacob iba a amar la bendición de Dios. Y me molesta que muchos predicadores atacan a Jacob, el tramposo, el tipo que le hizo trampa al hermano, lo engañó, le dio unos frijoles. Ay, qué falta de conocimiento. No, Jacob hay que defenderlo también, porque Jacob lo que estaba haciendo es: no me toca a mí, pero ¿por qué no me va a tocar a mí si yo amo tanto eso? Dios mío, ayúdame. Y se ponía de acuerdo con la mamá y no tenía chance, porque el papá, Isaac, era sólido el tipo. Él ya tenía predestinado la idea de que era su hijo, y es por derecho Esaú a quien amaba, dice. Y él amaba a su hijo Esaú. Además de que era el primogénito, Esaú era un hombre fuerte, así como yo, peludo. Dice que él era un hombre de casa, que peleaba con los animales y sembraba la tierra y traía frutos para la casa. Era un tipo de esos trabajador. Y Esaú era medio flojazo en la tienda de la mamá. Y yo me imagino que, Jacob. Y yo me imagino que Isaac decía: el flojo este. Y le tenía hasta medio al Jacob hijo de su mamá, que está ahí, se parece hasta ella, se parece. Y ya Isaac había determinado que iba a bendecir ¿a quién? A su hijo mayor, ¿verdad? Pero Dios le tenía una conchita de banana, una cáscara de banana a Isaac. Lo puso viejo, ya no veía bien. Y entonces llega y le dice a su hermano Jacob: dame de ese potaje que huele tan sabroso, esos frijoles que estás haciendo. Y Jacob, que amaba la bendición de Dios, no perdió ni un solo centímetro de oportunidad, ni un solo milímetro de oportunidad. Y le dijo: no, de ninguna manera, usted está equivocado, mi señor. Yo le quiero comprar con esta comida algo que usted tiene y que yo quiero mucho. Mira cómo se baraja esto para Jacob y para Esaú. ¿Qué es? Dice el tipo: tu primogenitura. Rapidito dijo: es tuya. Y Jacob dice: no, ya voy, una cosa tan seria no puede ser decidida tan rápido. Examinen a Jacob, examínenlo.
Y van, porque no tengo tiempo para leerlo todo, no tengo tiempo, ¿ok? A causa de la hora. Jacob dice, no, tan rápido no, ya voy. Un momentico, que esta broma para mí, esto es serio. Para ti quizás no, pero para mí es serio. Estoy defendiendo a Jacob. Aquellos teólogos que le ponen a Jacob encima la carga de que es el tramposo, no. Estoy defendiendo a Jacob. Dice Jacob, no tan rápido, compadre. Te voy a comprar algo, sí. ¿Qué tú tienes? No importa, te lo voy a vender. Aunque no tan rápido. Levanta la mano y júralo. Y el tipo dijo, juro que es tuya la bendición. Ve acá los frijoles eso. Y Dios desde arriba estaba mirando la acción de ambos. Dice los hebreos, ya lo voy a leer, que él, aunque se arrepintió después con lágrimas, Esaú no pudo recibir de vuelta la bendición que había perdido legalmente. No fue que lo robó el muchacho, no fue que lo engañó, no. A él no le importó para nada esa bendición. Y él se atrevió a vendérsela por un plato de frijoles rojos, de lentejas rojas. Ahora, ¿desde cuándo Dios conocía que Esaú iba a reaccionar así? Desde el principio de la creación del mundo, o antes de eso, y desde antes de eso ya Dios había hecho su elección. Esto está simple, hermano. No está complicado, está simple. Solo tengo que leer unas cositas aquí y ya terminé. Ok. Es que ya Dios sabía lo que sucedería en el versículo ese que acabamos de leer. Eso está en Génesis 25, 29 al 34, donde Esaú le vende a Jacob la primogenitura y no le importó para nada. Malaquías 1, 2 al 3. Y Hebreos 11, 15 al 17 dice que aunque después lloró amargamente, ya estaba hecho y él perdió lo que le correspondía por derecho. Segunda de Pedro 3:9, Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan a arrepentimiento. Dios no quiere, ese no es el deseo de Dios. Dios no dictamina desde antes de la fundación del mundo destruirte, no. El deseo de Dios es que todos los hombres, dice este texto, todos los hombres procedan. Ahora, yo siempre que digo este texto, que lo leo, tengo que explicar un poco la acción. ¿Cómo es que procedan? El proceder es la capacidad de actuar del individuo. Dice, no es que Dios no está queriendo venir pronto y que no va a venir, sino que Él es tan bueno en misericordia y está dándole largas, es lo que dice el texto. Vamos a leer bien. Dice, está dándole largas, está esperando que todos los hombres procedan a arrepentimiento. Entonces, ¿quién tiene que decidir? Ustedes no me están entendiendo bien. Los hombres, hábleme rápido. No es Dios quien va a decidir. Es el hombre que tiene que decidir si acepta o no acepta el mensaje de salvación que es por su palabra y en Cristo Jesús. No es María, no es Pedro, no es Jacob, no es Santa Alejandrina, no, es Jesús. Y todo aquel que acepta a Jesús, usted puede decidirlo o no. Entonces usted tiene oportunidad de salvarse y es lo que Dios quiere. Un último texto. Dice así. Según 1 Timoteo 2, dos textos. 4 dice que Dios quiere, dice allí, estoy parafraseándolo. No lo tengo allí, compadre. 1 Timoteo 2, 4 dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Por favor, consígamelo allí. Mientras, ahí está. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan. Eso es accionar. Y vengan por sí mismos al conocimiento de la verdad. Pero Dios quiere realmente, eficazmente, que todos los hombres sean salvos. Ahora, ¿se van a salvar todos los hombres? ¿Por qué no se van a salvar? Porque van a decidir por su cuenta que no les interesa, que no les conviene, que no quieren esto. Y Dios a estos no elige para salvación, no predestina. Se complica eso un poquito después. Sí. Así que hoy tienes la oportunidad de decirle a Dios sí a su mensaje. Si acepto a Jesús, Jesús es el único Salvador en mi corazón, o lo desprecias y buscas alguna otra alternativa y te pierdes. Así de simple. Dice Hebreos 3:15,
Entre tanto que se dice, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Hebreos 4:7. Habiendo dicho todo esto, Dios predestina desde el principio, pero Dios te conocía de antes de eso y sabía que hoy, este día, tú ibas a aceptar a Cristo en tu corazón como tu único Salvador. Así de simple. Si tú eres esa persona que ha decidido hoy aceptar a Cristo en el corazón como el único Salvador, hágalo, no le dé largas y el Señor responderá con salvación para ti. Vamos a orar, por favor. Yo les invito a inclinar su rostro para orar. Señor, ¿qué te podemos explicar nosotros a ti? ¿Qué te podemos enseñar? ¿En qué te podemos corregir? Después de haber dicho esto, no nos queda otra cosa que pedirte, Señor. Espera un poco más para que alguien más se salve de esos que tú ya sabías desde el principio. Que esa gente no endurezca más su corazón, sino que abran los mismos sus corazones para recibirte a ti y tu mensaje de salvación y tu mensaje de corrección para sus vidas. Muchas gracias por esta palabra. Siembra, Señor, en los corazones de cualquier que en el futuro escuche este mensaje. Salva, Señor, porque ese es tu deseo, en Cristo Jesús, Señor nuestro.